cazador de naufragios. Puede que haya encontrado algo. Sus herramientas, la tecnología más avanzada. Un dron submarino que escanea el fondo del océano a 5,6 kilómetros de profundidad. 17.000 pies bajo el Pacífico, un dron submarino se desliza por una oscuridad interminable. Entonces, en el silencio, aparece una silueta. Han encontrado algo ahí abajo. La cuestión ¿es eso lo que están buscando? De acero, colosal e increíblemente bien conservada. Las cámaras han encontrado algo que el océano nunca debió devolver. El buque de guerra perdido que desapareció sin dejar rastro. La leyenda que desapareció. Cuando el USS Hornet se hundió bajo las olas en octubre de 1942, el mundo no solo perdió un buque de guerra, perdió un símbolo. Había sido el más joven de los grandes portaaviones estadounidenses, una ciudad flotante de acero que ayudó a cambiar el rumbo de la Guerra del Pacífico. Sus cubiertas alguna vez retumbaron con motores y los gritos de hombres luchando por sobrevivir. Luego, en un solo día, todo desapareció. Durante la batalla de las Islas Santa Cruz, bombarderos y aviones torpederos japoneses atacaron con una precisión implacable. Las llamas arrasaron las cubiertas del portaaviones, las explosiones deformaron su casco y el humo negro se alzó como un sudario fúnebre. Las tripulaciones combatieron el infierno hasta que cada orden significaba vida o muerte. Cuando sus motores finalmente fallaron y sus cañones enmudecieron, el océano la reclamó. Durante décadas, la ubicación del Hornet se convirtió en una leyenda susurrada entre marineros e historiadores. Algunos creían que yacía destrozado más allá del alcance humano. Otros pensaban que había derivado hacia una fosa tan profunda que ningún ojo volvería a verla jamás. Forjado en la guerra. Mucho antes de desaparecer, el USS Hornet fue construido para la gloria. Lanzado desde Newport News, Virginia, en 1940, fue el tercer y último portaaviones clase Yorktown. Elegante, poderoso y lo suficientemente rápido como para alcanzar la historia. Su estructura de acero transportaba a casi 2.000 hombres y una ala aérea capaz de oscurecer el cielo. No era simplemente otro barco. Era una declaración de intenciones de una nación que se levantaba de las cenizas de Pearl Harbor. Apenas unos meses después de que Estados Unidos entrara en la guerra, al Hornet se le asignó una orden imposible. Debía transportar bombarderos del ejército, B-25 Mitchell, a través del Pacífico y lanzarlos hacia Tokio. Todos los expertos decían que era inviable. La cubierta era demasiado corta, los aviones demasiado pesados, el riesgo demasiado alto. Sin embargo, el 18 de abril de 1942, 16 bombarderos despegaron a la fuerza desde su cubierta y atacaron el territorio continental japonés. Fue el Doolittle Raid, una misión que causó poco daño físico, pero lo cambió todo. Por primera vez, las islas japonesas fueron tocadas por la guerra, y la moral estadounidense se disparó. 2 meses después, los aviones del Hornet ayudaron a frenar el avance japonés en la batalla de Midway. Sus pilotos pelearon con una ferocidad que reescribiría la historia naval. En solo 16 meses de servicio, ya era una leyenda. Pero las leyendas, como la historia suele recordarnos, se forjan en el fuego y terminan de la misma manera. Hacia el olvido. Para octubre de 1942, el Hornet era el último portaaviones estadounidense activo en el Pacífico Sur. Sus naves hermanas, Enterprise y Yorktown, estaban fuera de combate o perdidas, y su tripulación sabía que estaban solos frente a un enemigo implacable. Cuando la flota japonesa lanzó su ataque cerca de las Islas Santa Cruz, el Hornet se convirtió en el centro de la tormenta. Bombarderos en picada descendieron desde un cielo enceguecedor. Los torpedos cortaron las olas y las explosiones destrozaron sus cubiertas. El fuego arrasó los hangares, los aviones ardían donde estaban estacionados y los marineros luchaban por mantener viva la nave mientras fallaba la energía y el agua entraba sin control. Horas más tarde, yacía inmóvil, silenciosa y en llamas. Los destructores estadounidenses intentaron hundirla con torpedos, pero el barco se negó a morir. Solo cuando los destructores japoneses se acercaron esa noche,
dieron el golpe final. El Hornet se deslizó bajo las llamas y desapareció en el abismo. En 16 meses de vida, había cambiado el curso de la guerra en el Pacífico. En 16 horas de batalla, desapareció, tragada por un mar que guardaría su secreto durante 77 años. La búsqueda que no debía ser posible. Después de la guerra, el Pacífico se tragó sus secretos. Miles de barcos y aviones descansaban en algún punto de sus profundidades, pero pocos fueron encontrados. El Hornet era diferente. Su historia brillaba demasiado como para desvanecerse. Los historiadores siguieron su última batalla a través de relatos de sobrevivientes y registros navales, pero los números nunca coincidían. Cada informe daba una coordenada distinta, y las corrientes marinas habían desplazado el naufragio durante décadas. Podía estar en cualquier parte, a lo largo de cientos de millas cuadradas del lecho marino. Durante 77 años, el Hornet permaneció como un mito, demasiado profundo para los buzos, demasiado perdido para el sonar. Hasta que un hombre decidió que imposible no era una palabra real. Ese hombre fue Paul Allen, el cofundador de Microsoft y un explorador obsesivo de la historia olvidada. Su buque de investigación, Petrel, fue construido para hacer lo que ningún barco de guerra, submarino o buzo había logrado. Equipado con drones submarinos autónomos, sonar de alta frecuencia y brazos robóticos, podía ver donde ningún ojo humano había mirado antes. A principios de 2019, la tripulación del Petrel revisó archivos olvidados, cruzando datos de los registros de 9 barcos estadounidenses que habían presenciado la última batalla del Hornet. Cuando finalmente superpusieron la información en los mapas oceánicos modernos, un parche de oscuridad destacó, un vacío en el mapa que parecía susurrar de vuelta. El hallazgo a 5.300 metros. En febrero de 2019, el dron submarino del Petrel descendió al abismo. Durante horas, los monitores a bordo mostraron solo oscuridad, una noche interminable de partículas flotantes y ecos lejanos. Entonces, a 5.400 metros de profundidad, apareció una silueta tenue en el sonar, larga, simétrica, increíblemente recta. La tripulación contuvo la respiración. Eso no era una formación rocosa, era acero. El ROV se acercó, sus luces cortando siglos de oscuridad. Y entonces, el fantasma del Hornet apareció. Su proa emergía del lodo, orgullosa y desafiante, como si esperara órdenes. La cubierta de vuelo estaba marcada, pero intacta. Sus cañones aún apuntaban al cielo, sus barriles cubiertos de sedimento pero congelados en posición, como si su tripulación nunca hubiera dejado de disparar. Las cámaras recorrieron la cubierta y encontraron algo aún más extraño. Un pequeño tractor de arrastre para aviones, un International Harvester, perfectamente erguido como si el próximo despegue fuera a comenzar en cualquier momento. Cerca descansaba un Grumman F-4F Wildcat, con las alas cuidadosamente plegadas. Incluso a 17.000 pies, parecía listo para despegar. Y allí, grabado tenuemente en el casco, el número 8. No había duda. El Pacífico había entregado al Hornet. Después de 77 años, el barco que desapareció en llamas había regresado en silencio. A bordo del Petrel, la sala de control quedó en silencio. Nadie aplaudió, nadie habló. Los hombres y mujeres que observaban las pantallas sabían que no estaban viendo solo historia, estaban mirando una tumba. Lo que revela el naufragio. Lo que las cámaras encontraron no fue ruina, sino memoria, perfectamente preservada. A pesar de estar aplastado bajo una presión de 5.200 metros, el casco del Hornet seguía asombrosamente intacto. Su superestructura aún se alzaba, ligeramente inclinada pero reconocible. El revestimiento de la cubierta mostraba las cicatrices inconfundibles de los impactos de bombas, con bordes retorcidos congelados en pleno colapso. No era un naufragio disperso por el tiempo. Era un momento de la historia, sellado por el propio mar. Los historiadores navales compararon las imágenes con planos de guerra e informes de batalla. Cada abolladura, cada fractura coincidía con lo que los testigos habían descrito en 1942. La proa se había doblado hacia adentro, donde impactaron los torpedos. El puente se había separado limpiamente del casco,
confirmando los relatos de que murió lentamente, pieza por pieza, mientras el fuego y la inundación la consumían. A esas profundidades, el oxígeno escasea, la luz solar no existe y la descomposición biológica se detiene casi por completo. Estas condiciones preservaron al Hornet mucho mejor de lo que nadie esperaba. Los ingenieros de aguas profundas lo llamaron una cápsula del tiempo de acero. Incluso sus baterías antiaéreas seguían en posición, silenciosas pero intactas, como reliquias que custodian los fantasmas en su interior. Para los investigadores, esto no fue solo un hallazgo, fue información. Escaneos de alta resolución, mapeo por sonar y fotogrametría 3D revelaron con precisión cómo falló el portaaviones bajo fuego. Cada viga deformada les contó a los ingenieros cómo el calor, la presión y la gravedad lo destruyeron. El Hornet se convirtió en su propio testigo final, declarando a través de las décadas: voces del pasado. No todos los fantasmas del Hornet descansan bajo el mar. Algunos vivieron lo suficiente para verla una vez más. Cuando se confirmó el hallazgo, la noticia llegó a un hombre de 95 años llamado Richard Nowatzki, un antiguo artillero que tenía solo 18 cuando el barco se hundió. Recordaba el ruido, el calor, las bombas atravesando las cubiertas como truenos bajo sus pies. Las oías haciendo plink, plink, plink mientras atravesaban, dijo, y luego todo el barco temblaba. Cuando los investigadores le mostraron imágenes del naufragio, Richard guardó silencio. En la pantalla, la cámara pasaba frente a una montura de cañón, cuyo cañón aún apuntaba al cielo. Ese era su puesto, el mismo lugar donde había luchado hasta que llegó la orden de abandonar el barco. Lo miró durante un largo rato y finalmente sonrió. «Si bajas a mi casillero», bromeó en voz baja, «hay $40. Puedes quedártelos». Detrás del humor había algo más profundo, el alivio de un hombre que por fin había visto dónde terminó su historia. Para él, el Hornet no solo fue hallado, había vuelto a casa. El precio del descubrimiento. Encontrar al Hornet fue más que un triunfo de la ingeniería, fue una prueba de reverencia. 17.000 pies, el océano no es solo peligroso, es sagrado. La Marina de los Estados Unidos clasifica el naufragio como una tumba de guerra, protegida por la Sunken Military Craft Act. Más de 100 marineros se hundieron con ella. Sus restos probablemente descansan aún dentro de compartimentos sellados, intactos desde 1942. El equipo de Paul Allen lo entendía. Cada maniobra fue deliberada. Cada impulso de los propulsores se midió para evitar remover el sedimento o colapsar el acero frágil. No recogieron artefactos ni buscaron recuerdos. Su misión era observar, no tocar. La inmersión en sí fue peligrosa. A esas profundidades, la presión equivale a casi 8 toneladas por pulgada cuadrada. Una fuga, una falla eléctrica y el dron implosionaría. Los retrasos en la comunicación hacían que los segundos parecieran eternidades. Aún así, la tripulación siguió adelante, equilibrando tecnología con respeto, por el barco, por los hombres y por el silencio que aún los protege. Legado bajo las olas. Cuando las imágenes del Hornet llegaron al mundo, no explotaron en los titulares. No hubo fanfarrias triunfales ni campañas de marketing. Solo asombro en silencio. La Marina de EEU confirmó el hallazgo y emitió una sola declaración. El Hornet descansa en paz a 5.300 metros, cerca de las Islas Salomón. Sus coordenadas permanecerán en secreto, conocidas solo por quienes lo encontraron. Hay cosas que merecen silencio más que espectáculo. Para los historiadores, el hallazgo reescribió lo que la arqueología submarina puede lograr. Para los ingenieros, demostró que las máquinas pueden resistir donde ningún buzo podría. Y para las familias de los caídos, brindó cierre, un lugar de descanso que ya no existe solo en la memoria. El naufragio del Hornet es más que acero retorcido. Es un monumento al coraje, la invención y la pérdida. 77 años después de hundirse, su redescubrimiento le recordó al mundo que la historia no está enterrada. Espera,
Mientras las cámaras del Petrel ascendían por kilómetros de agua oscura, las luces del barco se desvanecieron hasta que solo quedó el Pacífico, inmenso, frío y eterno. En algún lugar allá abajo, el Hornet sigue en guardia, sus cañones apuntando al cielo, manteniendo su puesto en las profundidades. El Hornet duerme bajo millas de oscuridad, pero su historia ha vuelto a emerger. En la quietud de las profundidades, nos recuerda que la valentía no se desvanece y que, incluso en el silencio, la historia espera a alguien dispuesto a escuchar a través del susurro infinito del agua.